damos gracias a nuestro Elohim Todopoderoso, Rey del Universo, porque nos permites estar aquí en reposo, gozándonos en tu presencia. Que subes esta exaltación como un incienso de la mañana ante tu presencia, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Sean esparcidos tus enemigos delante de tu presencia, Abacados. Y traes tus malás para que nos unamos, así como en los cielos, en la tierra, exaltaremos tu nombre. Aleluya. Toda la gloria al Rey de Reyes. Amén. ¿Estamos listos para escudriñar la palabra? Amén. Vamos a deleitarnos en su presencia para aprender de su palabra. Aleluya. Parashá 24, que lleva por nombre Vayikra, que significa Él llamó. También le dicen y llamó. También se le ha llamado Torá de los Coanim, por su contenido denso. Vayikra viene siendo el tercer libro de la Torá, acá escrita de parte del Eterno. Ahora bien, se llama Vayikra, ¿correcto? Sin embargo, la Septuaginta, quienes hicieron las traducciones de la Torá, le dio el nombre de Levítico, porque el sacerdocio, es decir, los Coanim, se había reservado para Aarón y sus hijos, descendientes de la tribu de Leví. Por eso es que lo hemos escuchado antes como Levítico, porque la Septuaginta le puso esa traducción, en vez de él llamó, que significa Vayikra, le puso Levítico. ¿Referente a quién? Referente a el sacerdocio que fue dado a Aarón y a sus hijos, descendientes de la tribu de los levitas. La Vulgata, que es otra traducción de la Taná de la Biblia, es decir, la traducción al latín, ¿cuántos me siguen hasta acá? Le denominaron o lo llamaron Liber Leviticus, que significa libro de los levitas. Los primeros 5 capítulos de este libro contienen instrucciones sobre la ceremonia de los sacrificios, incluso el sacrificio de animales u ofrenda encendida, que son ingredientes claves en la adoración en el tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? Hago esta introducción para que nosotros conozcamos cuál es el libro que estamos nosotros estudiando y por qué de su contenido. Entonces, los primeros 5 capítulos de este libro, que son las parashá de esta porción, contienen las instrucciones sobre lo ceremonial de los sacrificios, incluso el sacrificio de animal u ofrenda encendida, que son ingredientes claves en la adoración en el tabernáculo, es decir, en el antiguo pacto. También se habla de un enfoque referente a la consagración de los Coanim y presenta las leyes para caminar con Yahweh de manera correcta y en santidad. Aleluya. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Nada era más importante, óigase bien, para Israel en sus primeros años que conocer el desarrollo del sistema de adoración para Yahweh. Por eso había que establecer las reglas al mismo principio a Israel. ¿Cómo así? Recuerden lo que le dijo Yahweh a Moshe: hagas todo conforme al diseño que se te fue mostrado en el cielo. Es lo que el Eterno quiso establecer en aquel tiempo, el diseño del cielo en la tierra, para que Él habitase con nosotros, así como su presencia está en los cielos. Es hermoso saber que Yahweh quiere estar ahí en medio donde tú vives. ¿Usted se imagina que Yahshua estuviese ahí al frente viviendo? Lo que pasa es que a veces no lo vemos de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se imagina que Yahshua estuviese aquí al lado de usted? Usted se levanta para ver si está el Cordero que quitó mi pecado.
Por eso es que las multitudes lo seguían. Cuando él caminó acá, entre la multitud en Israel, la gente lo seguía porque veían algo en el especial, la presencia misma de Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Eterno. Aleluya. Estamos despertando a una revelación hermosa, porque al principio cuando leemos esta parashá y lo acabamos de hacer la lectura, tiene tanta información de sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio, y es como algo así matemático, metódico, instructivo, correcto, entre punto y coma, punto, es así, ¿ok? Pero créame, hermano, que cualquier médico que tiene que hacer alguna operación se capacita muy bien para atender a un paciente. ¿Cuántos dicen aleluya? Cualquier mecánico o ingeniero que va a hacer alguna obra, créame que tiene que capacitarse para hacer una gran edificación, porque allí van a vivir almas y no puede ser nada improvisado. ¿Cuánto más la salvación por tu vida? ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Y ya sé que el Ruach HaKodesh ha descendido para captar tu atención y adentrarnos a esta parashá. Aleluya. Entonces, para Israel, nada era más importante que conocer cómo era el sistema que ellos iban a realizar la adoración aceptada para Yahweh. Y como los levitas fueron los designados para ministrar en el tabernáculo, ellos tenían que conocer su trabajo, su labor en el tabernáculo. Aquí en esta parashá estudiamos la primera vez que Israel estrena el tabernáculo. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a leer el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 40. Versículo 17. En el primer día del mes. ¿En el primer día de qué? Del mes. Del segundo año. ¿Ya habían pasado cuántos años en el desierto? 2. Después que ellos habían salido de la tierra de Egipto, en la luna nueva, ¿qué significa eso? Rosh Hodesh. El tabernáculo fue erigido. Moshe inspeccionó cada labor de quienes hicieron el trabajo para la construcción del tabernáculo. Y una vez que inspeccionó, llegó la presencia de Yahweh y llenó el tabernáculo con su Shekinah. Aleluya. Entonces, en esta parashá nos damos cuenta, acá nos adentramos, que ellos estaban inaugurando, por decirlo así, el servicio en el tabernáculo. ¿Ok? Y ahí lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 40, versículo 17. En el primer día del mes del segundo año, después que ellos habían salido de la tierra de Egipto, en la luna nueva Rosh Hodesh, el tabernáculo fue erigido. Ahora bien, presten atención acá, y esto está hermosísimo, para la gloria del Eterno. Fíjense, número 1, anoten allí, número 1, ya después que estuvo todo listo. Número 1. Es el primer día del mes de Aví. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo que estamos viviendo hoy mismo, hermanos, acabamos de celebrar que Rosh Hashanah, cabeza de año, y Rosh Hodesh, cabeza de mes. Amén. Aleluya. Aquí vemos que es el primer día del mes de Aví. Se presume que cayó igual que en el primer día de la creación. Según los historiadores acá de la Taná, se presume que fue el primer día de la creación, haciendo referencia a lo que el Eterno instituyó por primera vez. Porque recordemos que el tabernáculo fue erigido para que habitase la presencia de Yahweh en medio de su pueblo. Pero cuando Él terminó de crear todo, ¿qué es lo que quiso estar haciendo Yahshua HaMashiach? Habitar con la creación. Pero por causa del pecado, fuimos apartados de su presencia. Esto se denomina como Yom Rishon, el primer día de la semana. Es lo que conocemos como domingo, el primer día. Iniciaba el servicio
6 días tienes para trabajar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat. Entonces en el primer día iniciaron la labor en el tabernáculo. Amén. Número 2. Fue el primer día de las ofrendas traídas por los príncipes de las 12 tribus de Israel. Un acontecimiento hermoso. Todos estaban preparados para lo que se iba a hacer en el tabernáculo. Ya el tabernáculo estaba allí y vieron cómo la gloria descendió. Y estaban todos preparados para entonces ahora traer los sacrificios y las ofrendas. Vamos al libro de Números, capítulo 7, versículo 1. En el día que Moshe terminó de armar el tabernáculo, él lo ungió y lo dedicó como santo. Todos sus mobiliarios, utensilios, después de ungirlo y dedicarlos como kadoshim. Los príncipes, ahí está, los príncipes de Israel, que eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Estos eran los jefes tribales a cargo de aquellos contados en el censo. Ellos trajeron su ofrenda delante de Yahweh, 6 vagones cubiertos y 12 bueyes, un vagón por cada 2 príncipes y por cada uno un buey, y los presentaron delante del tabernáculo. Aleluya. Era primera vez que ellos estaban inaugurando todo el servicio. Recuerden, diga conmigo, sistema de adoración en el tabernáculo para Yahweh. ¿Ok? Si no leemos esto de la Torah, no se entiende lo que hizo Yahshua. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Número 3. Fue el primer día del sacerdocio, es decir, del trabajo del Cohen. Aleluya. Ya ellos tenían la vestimenta, todo listo. Imagínense todos ellos preparándose con la vestimenta y todo. Ya saben, tienen que hacer cuando entre. Y Moshe explicándole a los Kohanim, al sumo Cohen, que en este caso, ¿quién era? Aarón. Explicándole todos los detalles que había recibido de parte de Yahweh. Van a hacer esto, van a hacer esto. Ellos estarían como nerviosos. Llévelo, adéntrese en la Torah, amén. Estarían como nerviosos, estarían así, todos así. Imagínense cuando veían que estaban saliendo los descendientes de Aarón vestidos, wow. Porque era ¿qué? Distinción. Aleluya, estarían sudando. Wow, aleluya. Cosa santa para el Eterno, amén. Vamos allí para entenderlo. Fue el primer día del sacerdocio, es decir, de los trabajos que hacían los Cohen. Vamos al libro de Éxodo nuevamente, capítulo 40, versículo 30. Usted se va a deleitar hoy en esta paracha, amén. Y vamos a aprender juntos muchísimo de todo lo que el Eterno quiere establecer aquí cuando constituyó el tabernáculo. ¿Lo tienen allí? Shemot capítulo 40, versículo 30. Dice: Él puso la pila entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso agua en ella para lavarse, para que Moshe y Aarón y sus hijos pudieran lavarse las manos y los pies allí. Versículo 32. Para que se pudieran lavar cuando entraran al tabernáculo del testimonio y cuando se acercaran al altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. Finalmente él erigió el patio alrededor del tabernáculo y el altar y montó la pantalla para la entrada al patio. Amén. Número 4. Fue el primer día del servicio divino en el templo. Aleluya. Todo esto ocurrió en el primer día del primer mes. ¿El mes de qué? Mes de Abí. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos esto y buscamos quizás información en internet y queremos entender qué es lo que significa el mes de Abí, lo primero que nos sale es el mes de Nisán. ¿Correcto? Y entonces no entendemos, ¿se llama Abí o se llama Nisán? Lo que ocurre es que cuando hubo el exilio de Israel a Babilonia,
Durante el tiempo en que estuvieron viviendo, ¿se acuerdan la historia de Mardoqueo? ¿Se acuerdan la historia de Esther? ¿Se acuerdan? Correcto. Durante ese periodo, o es decir, durante ese tiempo, allí cambiaron el nombre, por decirlo así, a una traducción más generalizada y le llamaron Nisan, ¿ok? Le llamaron el mes de Nisan. La casa de Judá, la amada casa de Judá, al saber todo esto, de que era necesario instruirle a los niños y a las generaciones lo que hizo Yahweh para salvarlos del veredicto o el dicto de muerte sobre Israel durante el tiempo de Esther. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Ok? Hasta el día de hoy lo recuerdan así. Le llaman Nisan. Le dan más importancia a ese recordatorio de Nisan más que a Abí. Nosotros que somos la amada casa de Israel, nosotros no menospreciamos lo que ellos hacen. No, para nada. Sin embargo, para hacerlo como dice la Torá, le llamamos Abí. Amén. Aleluya. Número 5. Fue la primera vez que el fuego descendió sobre el altar. Aleluya. El número 4 fue el primer día del servicio divino en el templo. ¿Ok? Y en el número 5 entendemos también que fue la primera vez que el fuego descendió sobre el altar. Vamos a buscar el libro de Números. Números capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15. El Eterno es tan bueno que Él nos ayuda a comprender e interpretar lo que significa cada acto en Vayikra. Amén. Números capítulo 9, versículo 15. Dice lo siguiente. En el día que el tabernáculo fue montado, ahí está, la nube cubrió el tabernáculo del testimonio. Y en el anochecer, sobre el tabernáculo, estaba lo que parecía fuego, cual permaneció hasta la mañana. Así que la nube siempre lo cubría y lucía como fuego de noche. Precioso. Porque recuerden que nosotros tenemos sentidos. Y Yahweh es espíritu, ¿correcto? Y Yahshua es la imagen del Elohim invisible, ¿correcto? Pero en ese momento ellos no estaban viendo a Yahshua, por decirlo así. Veían el fuego. Y para ellos era representar, estamos viendo algo sobrenatural que es la presencia divina de Yahweh. Primera vez que ellos veían eso. Usted se imagina que si ellos se paraban de madrugada cerca de los que estaban en el tabernáculo y cuando se asomaban así veían como un fuego, como una nube de fuego. Ahí está la presencia de Yahweh. Hermoso, hermano. Tremendo. Estoy seguro que algunos a lo mejor se levantaban de madrugada, veían la presencia y se arrodillaban. Y levantaban sus manos hacia el tabernáculo. Aleluya. Denle un aplauso al Eterno. Hermoso. Hermoso. Esto es el Ruach HaKodesh que lo muestra. Esto no se lee, esto solo se entiende en el Ruach. Amén. Uno siente. Porque eso está aquí en el alma, aquí en nuestro corazón. Está escrito la Torah en nuestro corazón. Gracias a Yahshua. Y podemos imaginarnos que así ellos sentían todo eso. Hermosísimo, hermano. Por eso le digo, usted se imagina que usted se levanta y se pone al frente de su casa y usted ve, ahí está Yahshua. Tremendo. Quiero ir para allá, Yahshua. Aleluya. Amén. Hermosísimo. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Enamórate de Yahweh, hermano. Usted tiene que enamorarse de Yahweh. Enamórate de Yahweh. Cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por estar con esa persona que uno está enamorado. Usted enamórese de Yahweh porque Yahweh lo ama. Hasta muerte en la cruz lo ama. Aleluya. Y resucitó porque te ama. Amén. El tabernáculo es Yahweh. Yahshua mismo es. Número 6. ¿Cómo vamos hasta acá? Amén. Era la primera vez que se comían alimentos consagrados para los Cohen. ¿Cuántos dicen amén?
Esto todo sucedió en el primer día, en el mes de Abí. ¿Ves? Porque iniciaba el servicio, porque Yahweh es detallista. Aquí inicia, en el mes de Abí inicia, y a los 14 días celebren Pesa. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos por el número 7, ¿correcto? Fue el primer día de la divina presencia de Yahweh sobre los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! Después de tanto tiempo de no estar cerca de su presencia, allí mismo el pueblo de Israel estaba presenciando la presencia de Yahweh en medio. ¡Qué hermoso, hermano! Bellísimo. Por eso le digo nuevamente, ustedes asoman al balcón y ustedes, allá está la presencia de Yahweh. ¡Wow! ¡Qué bellísimo, hermano! Número 8. Fue el primer día, otra vez, el primer día que los niños de Israel fueron bendecidos por el Cohen. La bendición sacerdotal. Trajeron a todos los niños allí, a la presencia del tabernáculo. Mira cómo yo me espeluzco. Y entonces vamos al libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Imagínense que ahí tuvo que haber algún comité organizador, tuvo ahí apoyando a Moshe, ¿verdad que sí? Aleluya. Hubo quienes estaban apoyando todo. Es como acá cuando venimos a la asamblea, amén. ¿Ok? Porque estamos haciendo un acto porque la presencia de Yahweh estaba manifestándose. Y somos anfitriones de su presencia. Entonces en ese momento trajeron a los niños y entonces levantan las manos. El sumo Cohen habla a Aarón y sus hijos y dile que así es como bendecirán a los hijos de Israel, y dirá a ellos: Llevarejeja Yahweh mismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor. Yisá Yahweh panabeleja beyaseleja shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Aleluya, denle un aplauso a Yahweh, aleluya. A veces no nos imaginamos tan lo importante que es esa bendición de parte de Yahweh. Porque es la bendición de Yahweh. No es la bendición de Aarón, ojo. Es la bendición de Yahweh sobre ti, israelita. Amén. Aleluya. Vamos por el número 9. Estás gozándote, Antonio, allí. Estás gozándote. Número 9. Otra vez iniciamos este número 9 con esta frase. Fue el primer día de la prohibición de traer ofrendas en altares improvisados. ¿Cuántos dicen aleluya? Esto está pesado, hermano, yo. Fue el primer día de la prohibición de traer ofrendas en altares improvisados. Una vez que el tabernáculo fue erigido, estaba prohibido traer ofrendas a otro lugar que no fuese en el tabernáculo. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando acerca de Pesa? Que Moshe le dice al pueblo: ustedes no harán el sacrificio de Pesa como lo hacemos hoy en día aquí. Cuando entremos a la tierra de Canaán, ¿se recuerdan? Lo haremos como conforme al diseño está escrito aquí en la Torá. Porque en Egipto ellos hicieron un sacrificio, cada uno por su familia. Ellos mismos hicieron el sacrificio del cordero, sin importar si eran de la tribu de Leví o no. Hicieron el sacrificio. ¿Ok? De hecho, ni siquiera estaba constituido que los levitas eran los que iban a encargarse del servicio al templo. Antes de la adoración al becerro de oro, eran todos los primogénitos de todos los hijos de Israel.
porque los primogénitos pertenecen a Yahweh. Entonces eran los primogénitos que tenían que estar en el servicio del tabernáculo. Pero por causa del pecado en el desierto del becerro de oro, es que Yahweh constituye a la tribu de los levitas, porque fueron fieles, a servir en el templo. Por eso es que hasta Yahshua HaMashiach vino la tribu de Judá para hacer eso mismo, para limpiar a todos los primogénitos de esa transgresión. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso es que él no vino de la tribu de los levitas, vino de la tribu de Judá, para nuevamente restablecer. Todo primogénito es de Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces ya ellos no tenían que hacer sacrificio como lo hicieron en Egipto, porque a partir de allí quienes se encargaban del sacrificio eran los levitas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se extiende hasta acá? Por eso es que no comemos cordero hoy en día, hermano, porque no estamos en Egipto. Y ya nuestro cordero, que es Yahshua HaMashiach, fue sacrificado y resucitó entre los muertos. Él es el cordero que quita nuestro pecado. Amén. Denle un aplauso a Yahshua. Aleluya. El que lea, entienda. Amén. Vamos a Levítico capítulo 17. Versículo 11. Entonces fue el primer día de la prohibición de traer ofrendas en altares improvisados. Una vez que el tabernáculo fue erigido, estaba prohibido traer ofrendas a otro lugar. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Si no entendemos esto, no comprendemos a profundidad el sacrificio de Yahshua. Número 10. Gloria al Eterno que nos envía su Ruach HaKodesh para comprender y entender su palabra. Y comprendamos también esto, hermano. El mundo ve a la Torá como algo muy difícil de entender y de captar y de cargar encima. Por eso es que prefieren las tribulaciones del mundo. Yahshua dijo, mi carga es ligera. Él es la Torá. Es mejor estudiar la Torá, aprender de sus bendiciones, recibir las bendiciones y vivir con las consecuencias de bendiciones. Es mucho mejor, hermano, que las consecuencias de transgredir la Torá y vivir en consecuencias negativas por no querer abrazar su palabra. ¿Se dan cuenta, hermano, lo importante que es estudiar la palabra? Pero la gente no quiere estudiar la palabra. El mundo no le gusta estudiar la palabra. Primero son sus anhelos y sus propósitos. Y si tienen tiempo el mundo, acepto la palabra. Si es que me alcanza el tiempo. Y por eso es que el mundo está como está. Viviendo consecuencias negativas. Y la gente pasa situaciones difíciles y no quiere abrazar la Torá. Mejor es abrazar la Torá porque su carga es ligera. Número 10. Y fue el primero de los meses. ¿Cuánto dicen aleluya? Y fue el primero de los meses en que se estableció el tabernáculo. ¿Cuál mes estamos hablando? El mes de Aviv. También se conoce como el mes de Nisan. Ya explicamos eso. Vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículo 2. ¿Cuántos somos israelitas acá? ¿Usted sabía que solamente Israel es el que dice Shema Israel? Solamente el israelita dice Shema Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes
del año para ustedes. Listo. Por eso es que para nosotros el mes de Abí es el primer mes donde inicia el año hebreo según la Torá. Rosh Hashanah. Eso es indiscutible. Rosh Hashanah. Recordemos que acá nosotros estudiamos es la Torá del Eterno, no las religiones del mundo. Nosotros no estudiamos acá es cristianismo, no, porque eso es una religión. No estudiamos el catolicismo, también es una religión. No estudiamos el judaísmo, porque también es una religión. Y así sucesivamente otras religiones. Hay millones de religiones en el mundo. Todas tienen su principio en adaptarse al comportamiento o lo que desea el ser humano. Sin embargo, Yahweh tiene su verdadera palabra, es la bendita Torá. Amén. Entonces, para nosotros, este es el inicio del año hebreo, el mes de abril. Denle un aplauso al Eterno. Amén. Entonces estudiamos 10 puntos importantes. Amén. Ya lo tienen ahí anotado. Téngalo allí. Aleluya. Y ahora nosotros vamos a valorar más este inicio de mes, porque entendemos que inició todo el sistema de adoración en el tabernáculo. Y de ahí es que nacen también las sinagogas. A medida que Israel iba creciendo, iban ocupando los territorios de la tierra de Canaán. Recuerden que cuando llegaron allá a la tierra de Canaán, ¿en dónde se levantó el templo? En Jerusalén. Pero todos los que estaban en las otras tribus, lejos de Jerusalén, tenían que aprender los estudios de la palabra, ¿correcto? Y de ahí es que nacieron las sinagogas. Y ahí es que todos empezaban a estudiar las porciones de la parashá y las haftará. Pero en las fiestas, sin embargo, en las fiestas era necesario subir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para presentar qué? Las ofrendas. Porque allí es el servicio del sistema que antes había. ¿Cuántos dicen aleluya? El libro de Vayikra, que corresponde a esta parashá, enseña a Israel preparar diferentes tipos de sacrificios. Y acá, hermanos, oído, y que el Ruach HaKodesh nos ponga el sentido afilado para captar. Aquí es que vamos a entender todas estas narraciones que se hablan en el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Vayikra, Levítico. Repita conmigo, los sacrificios en el tabernáculo. Número 1, aquí vamos. Ofrenda encendida u ofrenda quemada en su totalidad. Este es uno de los tipos de ofrenda en el tabernáculo, sacrificio. Vamos al libro de Levítico, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, aquí está la parashá. Dice, Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo el testimonio. Él dijo, habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada, ¿qué dice? Ofrenda quemada. Ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yahweh. Había que llevar entonces el animal ¿a dónde? A la entrada ¿de dónde? Del tabernáculo. ¿Y quiénes estaban allí? Los Coanín, que eran los habilitados para hacer esa labor en el tabernáculo. Amén. Ahí no había nada improvisado, ¿yo? Llevaban y entonces ofrecían que un sacrificio u ofrenda quemada en su totalidad. Esa ofrenda no habían partes que eran destinadas para el consumo, no, era una ofrenda completa, una entrega total. ¿Cuántos dicen amén? Es una entrega total, un sacrificio único, agradable, total para nuestro Elohim. Amén. ¿Qué nos dice Yahshua HaMashiach con respecto a esto? Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Avanzando un poco más adelante, cayó de rodillas
sobre su rostro orando. Esto es Yahshua. Mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa. Sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad. Se entregó por completo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es una entrega total. Yahweh se entregó por completo. Yahshua se entregó por completo por ti y por mí. Esto es una ofrenda completa. Vamos al libro de Romanos. Hermano, a medida que nos adentramos a este estudio, nos damos cuenta que no es por ninguna obra de nosotros que hemos sido salvos, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Estamos estudiando la ofrenda encendida u ofrenda quemada. Es una ofrenda en su totalidad. En hebreo se llama ofrenda del olá. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las compasiones de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. De nada vale que vengamos acá, hermanos, preparemos todos y no vivamos en santidad. Aleluya. Tiene que ser un sacrificio total para el Eterno. Mi vida le pertenece ahora a Yahweh porque Él me compró mi vida. Si antes yo cantaba al mundo, ahora yo le canto a Yahweh. Porque mi cántico no es para el mundo, mi cántico es para Yahweh. Es una ofrenda completa para Él. Aleluya. Amén. Estoy dando esto como ejemplo. Segunda de Timoteo. Vamos para allá. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 6. Pues en cuanto a mí, ya estoy siendo derramado en el altar. Sí, la hora de mi partida ha llegado. Esto es ¿quién? Pablo, Shaul. Hablando de manera analógica lo que representa una entrega total. Salmo capítulo 51, versículo 16. Llega un momento en que en transcurrir el tiempo y los años dejaron de ver este sistema de adoración al Eterno. Llegó un momento en que se hizo cotidiano. ¡Wow! Se hizo tan cotidiano. Ya no importaba, bueno, esto es una ofrenda de sacrificio, bueno, es un sacrificio, agarra ahí el cordero, listo, o el macho, listo. Y ya se le había perdido el sentido, la pasión, hermano. Llevémoslos a la vida actual hoy en día. ¿Hace cuánto tiempo estás caminando con Yahweh? Y que no se te apague el fuego, la pasión, lo que representa Yahweh para ti. No tengamos como el sacrificio de Yahweh como que, bueno, ya se sacrificó por mí y listo, ya. Si yo peco, pequé. Siempre libre, siempre salvo. No, hermano. No tengamos en poco la sangre de Yahweh. Aleluya. Habla Ruach HaKodesh. Salmo 51. Y por eso el salmista profetiza estas palabras. El sentir de Yahweh. Salmos capítulo 51, versículo 16 dice, porque tú no quieres sacrificios o yo te lo daría. Tú no tienes placer con ofrendas quemadas. Ya se había perdido el sentido. Mi sacrificio, Elohim, es un rúa quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que al Eterno le agrada. Que le duela. Ver un animal, voy a degollarlo porque es en representación de lo que yo hice. Ya la gente había perdido eso. Por eso el Eterno dice aquí en su palabra, profetizando, que Él no quiere ese tipo de sacrificio de sangre. Como si el Eterno necesitara sangre de cordero o algo así. Eso era algo para que tú entendieses lo que representaba el dolor. De lo que representaba ante el Eterno que tú hayas pecado. La consecuencia de tu pecado es muerte.
¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho que dice que hay personas que cuando quieren suicidarse, hay un dicho que dice, tíralo al mar, y te das cuenta que siempre van a querer flotar, porque en el alma no está el derecho de morir, no está el sentimiento de morir. Lo que quiere es castigar el cuerpo, pero que el alma viva. Y Yahweh vino a rescatar tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Eterno. Amén. Aleluya. Mi sacrificio, Elohim, es un rúa quebrantado, Elohim. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Podemos tener Torah, hermano. Cumplir la fiesta. Vestirnos con el talí, la kipa, el zig-zig. Pero si usted no tiene un corazón contrito y humillado delante del Eterno, de eso no vale nada. El segundo tipo de sacrificio u ofrenda en el tabernáculo. Número 2. Esta se llama ofrenda de grano o de harina. Se conoce como minja en hebreo. Levítico, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano, ¿una ofrenda de qué? Ajá, para Yahweh, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Cohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, a aroma fragante para Yahweh. Esta ofrenda se entrega a Elohim en gratitud. Se puede traer flor de harina, tortas sin levadura o granos tostados. El Cohen quemaba un puñado simbólico en el altar y podía consumir el resto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Sí, en verdad yo les digo que a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanece un grano, pero si muere, produce una cosecha grande. Aleluya. Ahí está Yahshua HaMashiach refiriéndose ¿a qué? A lo que representa su ofrenda de minja. Todo tiene que ver con Yahshua, hermano. Amén. Todo tiene que ver con el sacrificio de Yahshua. Salmo 81, versículo 13. Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, que Israel caminara por mis sendas. Yo rápidamente hubiera subyugado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian a Yahweh le temieron a él, mientras el tiempo de Israel será eterno. ¿Cuántos dicen amén? Él los alimentó con el mejor trigo y los sació con miel de las rocas. Esdras, vamos para el libro de Esdras, capítulo 6. Si quiere usted anótalo allí y después lo busca con calma para ir avanzando. Esdras capítulo 6, versículo 9. Cualquier cosa que ellos necesiten, becerros, carneros y corderos para ofrendas quemadas a Elohim del cielo, trigo, sal, vino y aceite de oliva, de acuerdo a los que los Cohanim en Jerusalén digan, tienen que ser dados diariamente sin falta. Ahí está. Cuando en el tiempo de Nehemías y Esdras, que es constituido nuevamente los muros de Jerusalén, edifican el templo, inicia la entrega del shekel anual para la dedicación del templo. Nuevamente restituyen el servicio que se había, por decirlo así, cesado por causa del exilio de Israel a Babilonia. Salmo, vamos por allá, Salmo 147, versículo del 12 al 14. Gloria a Yahweh, oh Jerusalén, exalta a tu Elohim, porque Él refuerza los brotes de tus puertas, Él bendice a tus hijos dentro de ti. Él trae shalom dentro de tus fronteras, Él te sacia con lo mejor
del trigo. Amén. Entonces, para concluir, esta ofrenda de granos es una ofrenda que se entrega a Elohim en gratitud, y una parte era quemada y otra parte era ¿para quién? Para los Coanim. Podían comer de ella. Vamos por 3. El tercer sacrificio o la tercera ofrenda de Shalom. Se llama así: ofrenda de Shalom, ofrenda de paz. Esta ofrenda simboliza la comunión y la paz por medio de la sangre derramada luego de que la carne fuera ceremonialmente mecida y dada a los Coanim. Los exaltadores y sus invitados podían participar del banquete con una comida para Yahweh. Vamos a Levítico capítulo 3, versículo del 1 al 3. Fíjense que siempre en cada ofrenda o cada sacrificio leemos porciones de la parashá que estamos estudiando y lo llevamos a las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, al nuevo pacto, para comprender lo que debemos de hacer. Levíticos capítulo 3, versículo 1 al 3. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces si él ofrece delante de Yahweh un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón, los Coanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Él presentará el sacrificio de ofrenda de Shalom como una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos y la grasa encima de los órganos internos. Esta ofrenda en hebreo se llama Shelamim, ofrenda de Shalom, Shelamim. Vamos al libro de Colosenses, anótelo allí para ir avanzando. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Pues le complació a Yahweh tener todo su ser viviendo en su Hijo, y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo Shalom por medio de Él, y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca. Versículo 21. En otras palabras, ustedes que por sus obras perversas en un tiempo estaban separados de Yahweh y tenían una actitud hostil para con Él, ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte, para presentarlos santos y sin defecto o reproche ante Él. Versículo 23. Con tal que, por supuesto, continúen confiando, cimentados y afianzados, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en las buenas noticias que oyeron. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo, y yo, Shaul, fui hecho un siervo de ellas. Aleluya. ¿Qué hizo él? Una reconciliación. Y cuando hay reconciliación, ¿qué hay allí? Shalom. Amén. Él hizo Shalom por ti y por mí. Por eso es que él dijo, lo primero que resucitó dijo, Shalom alejen, la paz esté con ustedes, porque ya me he ofrecido como sacrificio de Shalom. Aleluya. De un aplauso a Yeshua HaMashiach. Él es el que nos da el Shalom. Yo no lo doy como lo da el mundo, dice Yeshua. Amén. En medio de una situación en el trabajo, Padre, ¿qué está pasando aquí? Vaya delante de la presencia del Eterno y dígale, dame tu Shalom, para que haya paz en medio del trabajo que yo estoy haciendo. Dame Shalom en el matrimonio. Aleluya. Dame Shalom con mis hijos. Aleluya. Dame Shalom con las obras de mi trabajo, Padre, porque ya te ofreciste.
como ofrenda de shalom. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Den un aplauso al Eterno porque Él es nuestro shalom. Vamos al libro de Hechos. Seguimos estudiando la ofrenda de shalom. Hechos, capítulo 10, versículo 36. Aquí está el mensaje. Él envió a los hijos de Israel anunciando shalom por medio de Yahshua HaMashiach, quien es Adón de todo. Versículo 37. Ustedes saben lo que ha estado sucediendo por todo Yahudá, empezando por Galilea, después de la inmersión, el Tevilá que proclamó Yohanan, cómo Yahweh ungió a Yahshua de Nazaret con el Ruach HaKodes y con su poder, cómo Yahshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. En cuanto a nosotros, somos testigos de todo lo que él hizo, tanto en los campos de Yahudá como en Jerusalén. Ellos lo aniquilaron colgándolo de una estaca, pero Yahweh le levantó al tercer día y permitió que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por testigos que Yahweh había escogido de antemano. Esto es, por nosotros que comimos y bebimos con él después que fue levantado entre los muertos. Entonces nos ordenó a proclamar y dar testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por Yahweh para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los profetas dan testimonios de él, que todos los que pongan su confianza en él reciben perdón de pecados por medio de su nombre. Aquel que es perdonado, ¿cómo se siente? En shalom. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque él mismo es nuestro shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado el mandamiento que nos dividía. Y por eso es que dice en Apocalipsis 3:20 algo bellísimo de parte del Eterno. He aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Aleluya. Denle un aplauso a él. Dijimos que eran 5 tipos de ofrenda de sacrificio, ¿correcto? Vamos ahora a enumerar o a hablar del número 4. La ofrenda por el pecado. En hebreo se llama hatak. Esta ofrenda se concentraban en pagar el pecado. Las ofrendas por el pecado expiaban los pecados contra Yahweh. La ofrenda de pecado se realizaba cuando algún israelita pecaba de forma individual. Levítico capítulo 4, versículo del 1 al 4. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces si es el Cohen ungido, el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado, por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo el testimonio delante de Yahweh, pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Yahweh. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Yahweh hizo que este hombre que no pecó
fueron ofrendas por el pecado de nosotros. Bendito sea su nombre. Para que en unión con Él podamos compartir la justificación de Yahweh. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Estamos estudiando los tipos de sacrificios y ofrendas que hablan en esta parashá y vemos la importancia que tienen en relación con Yahshua. Amén. Recordemos que cuando se hizo el templo o el tabernáculo, había una manera, una forma de cómo hacer cada acto en representación del Eterno ante la expiación por los pecados de su pueblo. ¿Correcto? Hoy en día no hay un templo físico en Jerusalén. Y todo tiene que ver así porque Yahshua es el templo. Amén. Él es el que quita el pecado de la humanidad. Ya no hace falta llevar ni toro, ni macho cabrío, ni ovejas, porque hay una sola sangre perfecta, sin mancha, que nos limpia de todo pecado. Pero si no estudiamos esto, no comprendemos todo lo que ha hecho Yahweh por ti y por mí. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Aun cuando él era en forma de Yahweh, aleluya, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Para que en honor al nombre dado Yahshua, toda rodilla se doble, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el amo para gloria del Padre, Yahweh. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven. ¿Cómo no darle las gracias a Yahweh en el nombre de Yahshua? Él es el Cordero que nos quita el pecado, hermano, que nos purifica. Ya no tenemos que hacer esos sacrificios porque ya le hizo un sacrificio perfecto delante del Abba. Por ti y por mí. Jatá, ofrenda por pecado. Ahora vamos al número 5 del tipo de sacrificio en el tabernáculo. Esta se llama ofrenda de culpa. También, al igual que la ofrenda de pecado, es una ofrenda expiatoria. Las ofrendas expiatorias eran por pecados a los demás e incluían el pago de los daños con sus intereses. Se ofrecía varios animales según la posición y los ingresos de la persona. Este tipo de ofrenda se presentaba con la intención que todo el pueblo, de manera colectiva, fueran perdonados por sus pecados. Fíjense que cuando hubo la adoración al becerro de oro, eso fue un pecado que colectivo del pueblo. Vamos a Levítico, capítulo 4, versículo 13. Esto en hebreo se llama Asham, ofrenda de culpa. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto y ellos hacen algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se hagan conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Ahí mismo más adelante en Levítico capítulo 7,
versículo 1, dice lo siguiente. Levítico capítulo 7, versículo 1, en ofrenda de culpa, Asham dice, número 5, esta es la ley para la ofrenda de culpa. ¿Esta es la qué? La ley para la ofrenda de culpa. Es especialmente santa. Ellos sacrificarán la ofrenda de culpa en el lugar donde ellos sacrifican la ofrenda quemada, y su sangre se salpicará contra todos los lados del altar. Versículo 3. Él ofrecerá toda su grasa, la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos, cerca de las higajas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El Cohen lo hará subir en humo en el altar como ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Es una ofrenda de culpa. Todos los varones de la familia de los Cohanim pueden comerla. Será comida en lugar santa, especialmente Kadosh. La ofrenda de culpa es como la ofrenda de pecado que hablamos anteriormente. La misma ley la gobierna. Pertenecerá al Cohen que la use para hacer expiación. El Cohen que ofrece la ofrenda quemada de alguien poseerá la piel de la ofrenda quemada, la cual él ha ofrecido. ¿Quién la ofreció? El Cohen. Ahora bien, hermanos, ya hablamos acerca de los 5 tipos de sacrificio, ¿correcto? Sin embargo, con todo esto, Israel pecó. Si no hubiera sido así, no estaríamos aquí nosotros. Hemos sido esparcidos en el mundo por causa de ¿qué? De no obedecer los mandamientos del Eterno. Y por eso es que Yahshua nos dice acá, profetizando en Isaías, capítulo 53, él comienza a anunciar lo que va a hacer en un tiempo futuro, que ya sucedió. Porque recordemos que en la Biblia hay hechos proféticos que ya sucedieron, hay hechos proféticos que estamos viviendo hoy, y hay dichos proféticos que van a suceder. Amén. Como por ejemplo lo que profetizó Daniel, la semana 70. Correcto. Ya eso inició. Ya inició ya. Ya estamos adentrándonos en esa semana. A partir de ahora usted va a empezar a ver todos los acontecimientos más fuertes que anuncian la venida de Yahshua HaMashiach por segunda vez. Ya se han roto 2 sellos. El que le entienda, hermano, pídele al Ruach HaKodesh que lo instruya. Ya nosotros entramos ya al reino milenial, hermano. Y Yahshua viene en la madrugada del 3er día. Es decir, adentrado al milenio, en un abrir y cerrar de ojos, nos llamará. Estemos atentos, hermano. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice lo siguiente. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero. Como oveja que ante sus tranquiladores está muda, él no abrió su boca. El simbolismo del cordero que quita el pecado del mundo. Versículo 8. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. ¿Quién lo declarará a su generación? El que él fuera cortado de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Está profetizando acá y ya sabemos que eso ya sucedió, ¿correcto? Le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte él estaba como un hombre rico, aunque él no había hecho violencia, ni engaño fue encontrado en su boca. No obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades, para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su descendencia y prolongará sus días. Y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá la luz de la muerte,
porque él conoció dolor y sacrificio, mi siervo justo justifica a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los perversos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Ya esto sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Eterno no quería sangre de macho cabrío y nada de eso, porque no era agradable ante su presencia, porque no lo hacían con la actitud correcta. ¿Cuántos dicen amén? Y ven, mientras más conocemos de esto, nos damos cuenta que no es por obra que tú eres salvado. No es por tantos machos cabrías que tú llevas al altar que eres salvo. No es por cómo te vistas tanto, sino el sacrificio que hay en tu corazón hacia el Eterno. El tema acá, hermano, es que cuando nos adentramos a la Torá, muchas veces el conocimiento te capacita. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hay conocimiento, hay orgullo porque conoces de algo. Ahora sepamos hoy que con todo el conocimiento que podamos tener de parte del Eterno, nada de esto nos salva. Yahshua tuvo que venir porque todos nosotros pecamos. Y nadie ha cumplido la Torá como lo ha hecho Yahweh mismo, Yahshua HaMashiach. Era necesario que Él viniese por nosotros a hacer expiación por todo su pueblo. Porque por cuanto todos habíamos pecado, habíamos sido destituidos. Si éramos judíos o no judíos, si eras israelita o no judío, si eras gentil o no gentil, la única manera de tener acceso al Padre Yahweh es por medio de su sangre, Yahshua HaMashiach. Aquí nadie se tiene que jactar de nada. Amén. Todos somos iguales delante de la presencia del Eterno. Solo que algunos son más obedientes que otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estudiamos la Torá, para aprender obediencia. Porque quien te salva es Yahshua HaMashiach. La sangre expiatoria es la que te salvó. ¿El Shabbat te salva? No. No. ¿Y por qué guarda Shabbat? Porque son los mandamientos del quien me salvó. Y lo hago porque lo amo. De eso se trata. Porque a veces piensan y dicen, no, lo que pasa es que le dan más importancia al Shabbat que el sacrificio del Eterno. No, hermano. Es que guardamos Shabbat porque por causa de que nosotros no guardábamos ese Shabbat del Eterno, el Eterno tuvo que venir a hacer expiación también por eso. Porque era en contra de sus mandamientos que estábamos nosotros pecando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso es que yo decía, yo soy el Adón del Shabbat. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Ya estamos por culminar. Versículo 8. En el campo muy cerca había unos pastores pasando la noche en la compañía, cuidando su rebaño. Cuando un malá de Yahweh se apareció y la Shekinah, la presencia de Yahweh, resplandeció alrededor de ellos, tuvieron mucho temor. Pero el malá les dijo, no teman porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En este mismo día, en el pueblo de David nació para ustedes un Salvador, que es el Mashiach, el Adón. Así es como sabrán, encontrarán un recién nacido envuelto en tela, acostado en un abrevadero. De repente apareció junto al malá un gran ejército exaltando a Yahweh. En el más alto cielo, gloria a Yahweh, y en la tierra, shalom entre las personas de buena voluntad. Tan pronto los malachim, los ángeles, lo dejaron y había regresado para entrar en el cielo, los pastores se dijeron el uno al otro, vamos a Belén para ver esto que ha sucedido y Yahweh nos ha dicho. Fueron a toda prisa, encontraron a Miriam y a Joseph, al recién nacido acostado en el abrevadero. Al ver esto, ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se asombraron de lo que los pastores contaban. Miriam atesoraba todas estas cosas, guardándolas en su corazón. Entre tanto, los pastores regresaron glorificando y exaltando a Yahweh
por todo lo que habían oído y visto, fue tal como se les había dicho. Al octavo día, cuando era el tiempo para la Brit Milá, es decir, que Yahshua HaMashiach se hizo la Brit Milá, que es como el Malá le llamó antes de su concepción, cuando llegó el tiempo de purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh, tal como está escrito en la Torá de Yahweh. Todo primogénito varón será dedicado a Yahweh. Ahí está, restituyendo eso, la labor del todo primogénito del Eterno. Amén. Versículo 24. También para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torá de Yahweh. ¿Por qué? Porque la mujer al dar luz tenía que presentar ¿qué? Un sacrificio, ¿correcto? Correcto, para purificación. Aleluya. Y como ellos no tenían suficiente dinero, eran un sacrificio humilde. ¡Wow! Él se humilló en todo. Amén. Y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según requerido por la Torá de Yahweh. Había en Jerusalén un hombre llamado Shimeón. Este hombre era un santo devoto. Aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no moriría antes de haber visto al Mashiach de Yahweh. Movido por el Ruach, fue a los patios del templo, y cuando los padres trajeron al niño, hermano, ¿qué estaban haciendo? Yahshua era llevado al templo porque tenía que cumplirse el sistema de adoración al templo, ¿correcto? Y Yahshua por eso fue llevado allá. Amén. Porque él no violenta su propia autoridad, su propia Torá. Ahora entendemos por qué hizo lo que hizo. Movido por el Ruach, fue a los patios del templo, y cuando los padres trajeron al niño Yahshua para dar cumplimiento a los requerimientos de la Torá, Shimeón le tomó en los brazos, pronunció una bendición a Yahweh diciendo: ahora, Yahweh, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en Shalom, para cuando le quieras despedir. Porque he visto con mis propios ojos tu Yahshua, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Cuántos dicen amén? Una luz que traerá revelación a los gentiles. Una revelación a los gentiles. Y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre de Yahshua estaban maravillados con las cosas que Shimeón decía de él. ¿Cuántos dicen amén? Shimeón les bendijo y dijo a Miriam, la madre del niño: presten atención, este niño provocará a muchos en Israel a caer o levantarse. Wow. La piedra que ha venido a ser la edificación de todos, ha venido a ser la piedra de tropiezo para algunos, y para otros salvación. Este niño provocará a muchos en Israel caer o levantarse. Se convertirá en una señal la cual la gente contradecirá. ¿Cuántos dicen aleluya? Además, una espada también atravesará tu propio corazón. Todo esto sucederá para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Aleluya. Él es el que escudriña los corazones. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿Cuántos se están deleitando, hermano? Esta parashá tiene tantas profundidades que solo el Eterno nos seguirá enseñando en el transcurso del tiempo que Él decida, hasta que Él venga. Pero hay muchas cosas profundas en esta parashá. Amén. Mateo 5, versículo 23 dice lo siguiente: por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda donde está delante del altar y vete a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces regresa y presenta tu ofrenda. No podemos pedir al Eterno que nos perdone si nosotros nos perdonamos las ofensas de otro. Por eso es que en el Padre Nuestro dice: perdona mis ofensas, así como también yo he perdonado a quien me ha ofendido.
Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, dice lo siguiente. Yeshua entró a Jericó y pasaba por la ciudad cuando un hombre llamado Zacai, quien era un príncipe cobrador de impuestos y hombre rico, se presentó. Lucas 19, versículo 3. Estaba tratando de ver quién era Yeshua, pero siendo bajo de estatura no podía ver por causa de la multitud. Así que corrió delante, se trepó en un árbol de higos para poder verle, porque Yeshua estaba al pasar por ese camino. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zacai, Zaqueo, date prisa, bájate, porque yo tengo que quedarme en tu casa. Él se bajó tan rápido como pudo y con alegría le dio la bienvenida a Yeshua. Todos los que vieron esto comenzaron a murmurar: ha ido a casa de un pecador para ser su huésped. Pero Zacai se paró allí y le dijo al Adón: aquí está Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien le pagaré de vuelta 4 veces más. Yeshua le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa, porque Yahweh, Yeshua, es la salvación. Por cuanto este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Póngase de pie, de un aplauso al Eterno. Amén. Para concluir esta palabra del Eterno en su bendita Torá, podemos comprender entonces que en Levítico capítulo 7, no lo busque usted, lo voy a tener yo acá, versículo 35, dice: en el día en que Aarón y sus hijos fueron presentados para servir a Yahweh en el oficio de Cohen, esta porción fue apartada para los hijos de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. En el día en que ellos fueron ungidos, Yahweh ordenó que esto fuera dado a ellos por los hijos de Israel. Es su parte para siempre por todas las generaciones. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa y la ofrenda de la dedicación. Aleluya. Aquí lo hemos estudiado cada uno según lo que el Ruach HaKodesh nos ha ministrado. Ahora Yahweh hizo un nuevo pacto. ¿Qué pasó con ese sistema? ¿No se ha preguntado usted actualmente qué pasa con ese sistema? ¿Hay templo, no hay templo? ¿Hay que ir para allá, no hay que ir para allá? ¿Hay que matar cordero, no hay que matar cordero? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como mesiánicos? Porque Yahweh hizo un nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Un pacto nuevo por cuanto nuestros antepasados no cumplieron con la parte acordada del contrato. Y entonces el Eterno nos explica aquí en el libro de Hebreos lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice: porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. La Torá es una de las sombras que buena de lo que va a venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecían interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim para ofrecerlo. ¿Cuántos dicen amén? De otra manera, no habría ya cesado el ofrecimiento de esos sacrificios. Porque si las personas oficiando al servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toro y machos cabríos acaben con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para usted, israelita que cree en Yeshua. Para no pensar en estar sacrificando nada. Amén. Por esto, cuando Él viene al mundo, dice: no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas. Más bien,
tú has preparado un cuerpo para mí, Yahshua HaMashiach. No has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije, mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí. He venido a hacer tu voluntad, diciendo primero, tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comidas, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado, cosas que son ofrecidas de acuerdo con la Torá. Entonces, mira, ha venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. ¿Cuántos dicen aleluya? El que lea entienda. Aleluya. Ese sistema que estaba antes allá, ya Él lo quitó para establecer el nuevo sistema en Yahshua HaMashiach, hermano. Por eso es que a veces nosotros queremos hacer las cosas como que si fuésemos los levitas que estamos en el tabernáculo, ¿no? Queremos hacer cosas que no nos ha mandado el Eterno a hacer en este tiempo. Amén. Aleluya. Eso no quiere decir que sintamos pasión por servir al Eterno. Amén. Entonces, mira, Hebreos capítulo 10, versículo 9. Mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos Kadoshim una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora todos los Kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Quien escribió esto, un israelita, un hebreo, lo estaba escribiendo mientras que todavía en el templo seguían haciendo eso. Pero ya eso no era agradable, no era aceptado delante del Eterno. Porque ya Yahshua había entregado su cuerpo como sacrificio perfecto. Algunos piensan que abrazar la Torá es que nos fuimos nosotros al viejo pacto. Sabemos que hay un nuevo pacto, pero estudiamos el antiguo pacto para comprender el significado de lo que ha hecho Yahshua en nuestras vidas. Ya no hacemos sacrificios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque el sacrificio aceptable ahorita, ¿qué es? Un corazón humillado y contrito. Amén. Pero Él, habiendo ofrecido para siempre, ¿para cuánto? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies. Porque por una única ofrenda Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kadoshim, santos. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir: este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus corazones y les escribiré en sus mentes. Y después añade: y sus pecados y transgresiones a la Torah nunca jamás los recordaré. Aleluya. Ahora, cuando hay perdón de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar santísimo, abierto por la sangre de Yahshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del parajó por medio de su carne. También tenemos un gran Cohen sobre la casa de Yahweh. Ahora tenemos un sumo Cohen, hermano. Por lo tanto, ¿cuántos dicen amén?
Acerquémonos con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con la limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Continuemos agarrados fuertemente sin vacilar a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Y pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí en el amor y buenas obras, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas. Aleluya, por eso estamos acá reunidos, hermanos. Como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro, y hagamos esto tanto más cuando vemos que el día se acerca. En Isaías capítulo 43, versículo 21. El pueblo que ha preservado para mí, para que proclame mi alabanza. Isaías 43, versículo 21. Pero no me has invocado a mí, oh Jacob, te has aburrido de mí, oh Israel. No me has traído ovejas para tus ofrendas quemadas, no me has honrado con tus sacrificios, no te he agobiado requiriendo que sirvas con sacrificios, ni te he fatigado con incienso. No has gastado plata para comprarme víctimas, ni yo he deseado la grasa de tus sacrificios. Pero tú, si te paraste delante de mí en tus pecados, en tus iniquidades, yo soy el que borro. ¿Quién? Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Pero recuerda y vamos a alegar juntos. Está actuando como juez. Vamos a alegar juntos. Di tu parte. Primero confiesa tus transgresiones. Ese es lo primero que ocurre en la libertad de un israelita cuando confiesa si he pecado. Ahí ocurre una liberación. Di tu parte, primero confiesa tus transgresiones para que puedas ser justificado. Tus padres primero y tus príncipes han transgredido contra mí. Y los príncipes han profanado mi lugar santo. Entregué a Jacob a los enemigos para destrucción y a Israel a escarnio. Por eso era necesario que Yahweh viniese por nosotros. Aquí queda evidenciado que somos salvos no por obras, sino por la gracia de Yahweh que fue derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Él se hizo a sí mismo culpa por nuestros pecados. Levante sus manos. Palabras de Yeshua en Juan capítulo 14, versículo 6. Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Porque me han conocido, también ustedes conocerán a mi Padre. De ahora en adelante, ustedes sí le conocen. De hecho, ustedes le han visto. Felipe le dijo: Adón, muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Yahshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino al Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Confíen en mí, que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo. Pero si no pueden creerme, entonces confíen por las obras en sí. Sí, en verdad, yo les digo que todo el que en mí confía también hará las obras que yo hago. En verdad, hará mayores obras porque yo voy al Padre. De hecho, todo lo que le pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea nuestro Abacados.
Así pues, dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, así pues, ya no hay condenación para los que están unidos con Yahshua HaMashiach. Ya no hay condenación para ti, hermano. Ya no lo hay. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yahshua, me ha librado de la Torah del pecado y muerte. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: al día siguiente, Yohanan vio a Yahshua viniendo hacia él y dijo: miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 13, del 1 al 14, esto es para nosotros que lo apliquemos en este tiempo ahora. ¿Cuál es nuestra posición como mesiánicos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros deberes? Permanezcan en el amor fraternal, pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera, pues haciendo esto, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Recuerden aquellos en prisión y los que están siendo maltratados como si ustedes estuvieran en prisión con ellos y soportando sus torturas en sí mismos. El matrimonio es honroso en todo sentido y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro. Pero Yahweh en verdad castigará a los fornicarios, a los adúlteros. Está hablando de vivir en santidad. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén satisfechos con lo que tienen, pues Yahweh mismo ha dicho: yo nunca les fallaré ni los abandonaré. Por lo tanto, podemos decir con confianza: Yahweh es mi ayudador. ¿Cuántos pueden decir eso? Repita conmigo: Yahweh es mi ayudador. No estoy temiendo. ¿Qué es lo que un ser humano me puede hacer? Amén. Continúo leyendo aquí. Recuerda a sus dirigentes, los que les hablaron el mensaje de Yahweh. Reflexionen sobre los resultados del modo de vida de ellos e imiten la confianza que ellos tienen. Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen llevar extraviados por enseñanzas extrañas, porque lo que es bueno es que el corazón se fortalezca con el favor, no por comidas. Lo que han hecho de la comida el foco de sus vidas no se han beneficiado como consecuencia de esto. Nosotros tenemos un altar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos un altar del cual aquellos que sirven en el tabernáculo no les es permitido comer. Porque el Cohen Hagadol trae la sangre del animal al lugar Kadosh Kadoshim como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Yahshua sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Por lo tanto, vayamos a él. ¿A dónde? A Yahshua. Vayamos a Yahshua, que está fuera del campamento, a compartir su deshonra. Porque no tenemos una ciudad permanente aquí, por el contrario buscamos lo que está por venir. ¿Cuántos dicen aleluya? Por medio de él, por lo tanto, ofrezcamos a Yahweh sacrificio de exaltación, fruto de nuestros labios que confiesan continuamente su nombre. Denle un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Levante sus manos. Padre, te doy gracias por esta palabra tan enriquecida. Hoy nos ha dado un banquete de tu palabra, Abacados, para poder comprender este sistema que se había hecho hace muchos años atrás, en el primer día del primer mes de Aví, cuando se culminó de hacer todo el tabernáculo y comenzó el sistema de adoración. Pero ahora hay un nuevo sistema de adoración a Yahweh por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque Él se presentó una sola vez y por siempre y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Te doy gracias y te damos gracias, amado Yahweh Sebaot, que por medio de Yahshua HaMashiach has traído redención a tu pueblo.
nos has limpiado de todo pecado y nos sigues llevando por sendas de justicia por amor a tu propio nombre, Abacados. Que esta enseñanza, esta palabra, este mensaje se multiplique para aquellos que aún no te conocen, para que se acerquen a ti y reconozcan que Yahshua HaMashiach es el Cordero que quita sus pecados, que los limpia de toda transgresión, todo lo explicado en la Torá que nos apartaba por transgredirlo. Ahora por medio de Yahshua HaMashiach tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias, Yahweh Sebaot. Te queremos y queremos seguir amándote aún más. Nosotros amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey, Yahshua. Aleluya.